grabar, ¿ya? Voy a empezar la grabación de la sesión, entonces, de esta sesión introductoria de periodismo interpretativo, para poder luego ponerla a disposición de ustedes. Ahora sí, le doy la bienvenida a Beatriz y a Mónica para que puedan saludarle. Gracias, profe. No sé si escucha bien, ojalá que sí. Hola a todas y todos. Mi nombre es Beatriz. Ya llevo un tiempito haciendo ayudantía aquí en el ramo en Periodismo Interpretativo 1 y 2, como desde el 2018 más o menos. Y ya estoy en último año, terminando ahí a poco. Y bueno, este ramo definitivamente ha sido mi favorito durante toda la carrera, creo que por eso sigo aquí también, porque este ramo te da la oportunidad para poder expresarte como tú quieras, para si tienes ganas de escribir sobre algún tema que te apasione, que te interese, lo puedes hacer, es mucho más libre. Y yo creo que eso es lo bonito igual porque vas descubriendo tus gustos y bueno, también si de repente te das cuenta que en realidad no es tu área, también es bueno eso, darse cuenta de las cosas que te van gustando y las que no. Entonces, espero que disfruten mucho este ramo. Mónica y yo siempre los vamos a estar apañando, lo que necesiten, la ayuda que quieran. Así que espero que lo disfruten mucho y que lo tomen así como una gran experiencia. También decirles que creo que como todavía no hay lista oficial, hicimos con Mónica un formulario express que se los voy a dejar aquí en el chat para que puedan escribir sus datos, su nombre completo y el correo electrónico. Y eso, estamos en contacto igual. Yo creo que vamos a hacer un grupo de Facebook, como siempre. Así que eso, que estén muy bien, chicos. Ok, ok. Hola, como bien ya saben, yo soy Mónica Vargas. Yo soy ayudante de este ramo desde el año pasado. Y bueno, en una situación similar a lo que dice la Bea. De hecho, eh, por periodismo interpretativo yo también seguí en la carrera, o sea, este ramo me empezó a gustar la carrera. Así que si aún tienen como dudas con respecto a la carrera en sí, de seguir o no, o si no encuentran un área que les guste, les puedo decir que periodismo interpretativo es un buen ramo para poder conocerse a sí mismo con respecto al periodismo, en el sentido de que aquí van a poder explorar distintas formas de escritura también, de buscar los temas los que son más fines, periodismo interpretativo es evidente, para eso puede escribir desde videojuegos hasta política o economía en realidad. Así que eso, quisiera dar la invitación de que quizás no se tomen este ramo quizás con demasiado estrés, traten de aprovecharlo al máximo, de pasarlo bien en este ramo, porque parte de eso, de este ramo es pasarlo bien en realidad. ¿Okay? Y como también decía la Bea, ante cualquier ayuda, cualquier cosa que necesiten, vamos a estar disponibles. De hecho, las dos somos muy buena onda, demasiado buena onda, así que vamos a estar disponibles siempre para ustedes, para lo que necesiten. Así que eso, más que nada, desearles que lo pasen bien, que les vaya bonito. Y eso, estamos en el contacto por ahí. Vale, muchas gracias Beatriz y Mónica. Sí, miren, parte importante de la dimensión de coordinaciones, por ejemplo, para trabajos, tiene que ver mucho con el quehacer que hacemos en la ayudantía, ¿ya? Además de que siempre ahí hay un apoyo importante también para resolver las dudas, pero como, como señalaba tanto Beatriz como Mónica, es súper importante también ahí el trabajo de coordinación de repente de estos grupos que se arman, que sirven en el fondo para ir coordinando de repente las fechas de entrega o las modalidades. Y lo otro es que siempre que ustedes tengan alguna situación, algún problema, digamos, cuenten también con todo el apoyo para poder, digamos, comprender las circunstancias, sobre todo en un año, hay que decirlo, tan complejo, ¿no es cierto?, y tan difícil en el fondo, para todas y todos, es decir, estamos de alguna manera, nos hemos visto afectados por estas circunstancias sanitarias y que naturalmente tiene otras implicancias. Entonces cuenten ahí también siempre con todo el apoyo que nosotros podamos brindar en esos términos.
Contarles en términos así muy generales, ya antes de iniciar ya la presentación, digamos, los programas y eso que tiene que ver un poco con la formalidad, ¿no es cierto?, de la asignatura, contarles que periodismo interpretativo es un ámbito como bastante interesante en el sentido de que ya adelantaban, ¿no es cierto?, Beatriz y Mónica, esto de que nos interesa y que ustedes puedan abordar temáticas que sean de su interés, ya ese es como primer punto, es decir, cada uno y cada uno de ustedes tiene ámbitos, temáticas, preocupaciones muchas veces que pueden, mediante el trabajo autónomo, desarrollarse también bajo modalidades específicas del periodismo, ¿ya? Y un poco la idea es dar lugar a ese espacio. Naturalmente, este interpretativo 1, que es como la introducción, ¿ya? Y en el interpretativo 2 ya vemos más, eh, digamos, campos del periodismo, ahí vemos nuevo periodismo, periodismo narrativo, la crónica latinoamericana contemporánea, los perfiles, ¿no? Que algo sí vamos a ver este semestre. En el primero lo que hacemos básicamente una introducción, ya una introducción general a, bueno, de dónde viene esto del periodismo interpretativo, cuál es su contexto, pero básicamente buscamos trabajar con dos grandes manifestaciones genéricas vinculadas al periodismo, ¿ya? Por un lado, la entrevista, ¿ya? Pero una entrevista que sea capaz de expresarse también en términos un poco más próximos a lo que vamos a ir desarrollando durante el semestre, como un punto de vista, un lugar de la mirada, un lugar de enunciación. Ir explorando probablemente manifestaciones genéricas que históricamente se han ido dando en este campo, ¿ya? No para que ustedes las repliquen, sino para que vayan también dialogando intertextualmente con modalidades que forman parte del periodismo y que pueden ser muy enriquecedoras, digamos, en nuestro contexto social, ¿ya? Y la otra gran modalidad que vamos a poder ver este semestre, esperamos, sea también la del reportaje, ¿no? La del reportaje como una expresión genérica, digamos, que es muy connatural o que ha sido construida muy próxima al ejercicio del periodismo interpretativo, y donde también buscamos que ustedes puedan ir desarrollando ámbitos temáticos que sean de su interés. Por eso la idea es que sean temas que les muevan, que les interesen, que realmente haya, digamos, también un compromiso ¿no? En términos tanto de sociales como también en términos de sus propios, digamos, intereses, ¿ya? Eso yo creo que es muy importante. Contarles también a lo mejor una noticia que les vamos a estar contando más adelante, pero que nos parece muy interesante de compartir en esta primera sesión, que tiene que ver probablemente con las proyecciones de la asignatura, y es que nosotros la primera o segunda semana, y vamos a estar enviando ahí las fechas ya, pero muy a la brevedad, yo creo ya la próxima semana, por ejemplo, y ahí Mónica ¿no? también tiene una participación como, porque nació un poco de la generación del curso de Mónica, ¿no es cierto? Vamos a estar presentando una revista, ¿ya? Una revista que se llama, se va a llamar y se llamará Fuera de Foco, ¿ya? Que surge justamente surge en primera instancia con el curso de Periodismo Interpretativo 2, ¿no es cierto? Porque como les digo, es una continuidad, ¿ya? Son los 2 semestres y el 2, digamos, siempre ahí ya buscamos, nos interesan, ¿no es cierto? Cuando surgen trabajos que son, digamos, publicables, que están un poco como en ese ámbito. En ese sentido, surgió el año pasado la posibilidad de encontrarnos, hicimos algunas reuniones, eh, comenzamos a trabajar luego, lamentablemente por situaciones de que no pudimos encontrarnos, un poco eso quedó, nos seguimos trabajando, pero este año nos volvimos a reencontrar porque justamente encontramos que la modalidad online, no solamente, claro, en principio como que no estábamos nosotros preparados, pero luego nos dimos cuenta que podía ser una buena oportunidad para articularnos en torno a un contexto social que merece ser contado, ¿no? Que es el momento que estamos viviendo. Estamos nosotros en un momento, en un proceso constitucional muy interesante, muy necesario además, pero también estamos en un contexto sanitario que ha develado, digamos, otros problemas, probablemente los mismos problemas estructurales que traíamos, así como... Y en ese sentido, seguimos trabajando bajo una modalidad online y logramos, digamos, cerrar un proceso que vamos a finalizar
en su primera etapa en algunas semanas con esta revista, que incluye trabajos que fueron realizados en el marco de la asignatura del Interpretativo 2, pero que también incluye otras voces, otros proyectos que fueron realizados en el contexto de periodismo, y también contamos con personas que no necesariamente vienen de la carrera y que se sumaron a este proyecto, lo que nos parece tremendamente interesante. ¿Por qué les planteo esto? Porque nos gustaría invitarles a que ustedes sean parte también de este proceso, es decir, que desde el principio comiencen a pensar en trabajos, como les decía, que tengan que ver con sus intereses, que puedan eventualmente ser publicados, y nos encantaría contar con sus trabajos para el próximo año. Esta es una invitación que generalmente hacíamos. Nosotros tuvimos una revista hace algunos años, de la cual salieron 4 números. Después hubo un proceso ahí intermedio en que no se publicó, y después como que volvió a surgir estas ganas, estas energías de contar con un medio, pero claro, no se había podido materializar, y este año vamos a poder, digamos, poder llevar a cabo ese proceso, y me parece que forma parte de la proyección de lo que buscamos, digamos, en esta asignatura. Algo muy positivo que señalaron tanto Beatriz como Mónica, y que yo lo refuerzo, es que esta es una asignatura que ojalá les permita desarrollar ámbitos que a ustedes les interesen, pero al mismo tiempo, si ustedes, digamos, estiman que a lo mejor no es el ámbito que ustedes quisieran, aquí hay 2 cosas que son bien interesantes, sobre todo ya hacia el 2, ¿ya? Porque en el primero siempre cuesta y todo, y no se preocupen y que no les dé angustia eso, porque pasa, ¿no? Ustedes, muchos estudiantes dicen, lo que pasa es que todavía vengo muy acostumbrado a escribir como bajo un formato probablemente más asociado al informativo, entonces como que me cuesta escribir de otra manera. La verdad es que esos son procesos normales, son naturales. Lo que sí les vamos a invitar a que ojalá puedan ir leyendo referencias que vamos a ir compartiendo, puedan ir viendo, digamos, no, mirá, observando también que hay otras modalidades, pero al mismo tiempo hay un espacio para todo. Es decir, si ustedes dicen, ¿saben qué? A mí realmente, claro, lo que me interesa, yo no voy a hacer un trabajo probablemente narrativo. Hay quienes van a decir derechamente que sí quieren trabajar bajo una modalidad de periodismo narrativo, que es una de las líneas que tenemos, y hay probablemente quienes van a decir, miren, en realidad a nosotros nos interesa escribir, o a mí me interesa escribir bajo una modalidad más, no usar a lo mejor tanta metáfora, trabajar desde un lugar, digamos, tan narrativo, si se quiere, tan en diálogo con la literatura, sino bajo una modalidad, digamos, más tradicional. Eso va a ser igualmente válido, ¿ya? Porque lo que vamos a tratar de ir desarrollando a lo largo de la asignatura es que lo que va definiendo un trabajo desde el ámbito del periodismo interpretativo tiene que ver con la perspectiva, ¿no? Con un planteamiento que se hace al inicio, ¿ya? Con una problematización. Todo esto son cosas que vamos a ir hablando a lo largo del semestre y durante el próximo año. O sea, en ningún caso piensen que estamos desarrollando ni cerrando nada, pero va a tener que ver con un planteamiento. Entonces, ese planteamiento van a ver ustedes que se puede desarrollar bajo una modalidad, por ejemplo, mucho más narrativa. Lanzo de inmediato un libro que siempre, del cual vamos a estar hablando probablemente. Me gusta mucho un libro que se llama Camaleón, por ejemplo, ¿ya? Que es un texto, digamos, biográfico que es muy novelado, ¿no? Que es muy narrativo, muy interesante en ese sentido. Pero también de Javier Rebolledo, ya periodista. Pero también hay otros textos como los de la profesora María Olivia Monque, por ejemplo, que son periodismo de investigación, donde hay datos, información presentada probablemente de la manera tradicional, pero con un planteamiento y una investigación que es soberbia. O sea, ambas modalidades son probablemente desde el punto de vista estilístico distintas, pero ambas, digamos, están dando cuenta de un periodismo que no solamente se contenta con describir con lo que está allí presente, sino que va más allá, ¿no? Que investiga, que profundiza, que busca, ¿no? Y que cuenta historia, ¿ya? Un poco la invitación es ir hacia allá. Y la revista, por lo tanto, viene a aparecer como un medio, justamente como lo que es un medio, un instrumento en ese sentido, para visualizar esas preocupaciones, esos temas, esa pluma incluso, ¿no? Siempre la invitación es que ustedes vayan desarrollando esa pluma. Entonces, eso es lo que quisiéramos plantear así como una presentación así muy general. Lo otro, lo tercero, ¿ya? O lo cuarto, perdón, en la reunión, es que nos gustaría mucho, yo sé que estamos en una situación
compleja, en una situación complicada, pero también estamos en una situación donde estamos iniciando una asignatura que a lo mejor siempre genera bueno, ¿qué es esto? ¿No? Genera una situación de preguntarnos, bueno, ¿en qué ámbito estamos? Entonces, no sé si será posible, pero nos gustaría tal vez si abrir la palabra para consultarles un poco, antes de presentarles ya el programa, consultarles, bueno, cuáles son como probablemente las expectativas o cuál es la idea que ustedes tienen de periodismo interpretativo o qué es lo que han venido realizando más bien en el ámbito del periodismo informativo, como para también nosotros con Mónica, con Beatriz, que siempre vamos a ir conversando. Aprovechamos de despedir cordialmente a Beatriz ahí, que tiene una actividad, ¿no es cierto?, pero que va a estar muy digamos, en contacto con el equipo. Entonces nos gustaría probablemente escucharles, ¿no? Si es que hay alguien que quisiera a lo mejor señalar un poco cuáles son sus expectativas o qué es lo que ha venido realizando, o si es que a lo mejor hay alguna duda inicial, ¿no es cierto? Pese a que después vamos a ir conversando, pero siempre son muy estimulantes, muy enriquecedoras la duda, la pregunta, ¿no? Que la duda siempre genera, digamos, mueve, ¿no? Mueve a pensar, a hacerse preguntas, a seguir construyendo. Entonces quisiéramos abrir la palabra, si es que ustedes quisieran compartir probablemente cuáles son sus inquietudes, o qué es lo que han venido haciendo, o cuáles son sus expectativas. Por ejemplo, cuando ven así en la malla un nombre que dice periodismo interpretativo 1, por ejemplo, qué es lo que se imaginan a la luz de la experiencia que ustedes ya traen, porque muchas y muchos de ustedes ya traen una experiencia que es muy valiosa, ¿no? Probablemente han trabajado ya en algún medio, o probablemente leen determinados medios de comunicación, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría, antes de compartir con ustedes el programa, que no es un documento extenso para nada, poder, digamos, abrir la palabra y escucharles, ¿no? Para ir haciendo de esto también una pequeña comunidad, ¿no es cierto?, de aprendizaje. Profe, yo tengo una duda. Es que este ramo, supongo, viene ligado con periodismo informativo 2, o es totalmente distinto. O sea, sé que es distinto, pero lo que pasa es que el semestre pasado igual tuvimos como que quedamos al debe un poco con el ramo. Por ejemplo, no hicimos entrevistas, hicimos una vez una crónica, pero después tampoco pudimos realizar otra para ver en qué nos habíamos equivocado, hacer más correcto ese trabajo. Entonces, es mi duda, como que quizás no tenemos todos los contenidos como para pasar este ramo. Muchas gracias por su consulta. Mira, dos cosas. Desde el punto, hay una dimensión que es más curricular, y aprovecho de agradecer la pregunta porque recibí un correo hace algunos días justamente a propósito de la misma pregunta, pero en términos curriculares, es decir, en términos de si se puede o no tomar. Y ahí yo hice, para que, si está aquí la persona, yo comentarles que hice la consulta a la escuela, estoy esperando la respuesta, porque yo sé que, claro, curricularmente yo entiendo que sí hay una relación, ya en términos de para tomar una, etcétera, que tiene que ver como con esa deriva. Pero yo prefería hacer la consulta a propósito también de la situación y la circunstancia en la que nos encontramos. Ahora, respecto de la pregunta propiamente tal, que tiene que ver con que a lo mejor no se sienten con las herramientas, digamos, previas, yo sí quiero plantearles que en ese sentido la asignatura de interpretativo, si bien, ¿por qué se vincula? Bueno, se vincula probablemente porque hay toda una etapa que tiene que ver con lo que se conoce como periodismo informativo, que en buena medida como que se relaciona mucho con esto que seguramente ustedes aprendieron como la 6W, ¿no es cierto?, y la pirámide invertida probablemente, ¿ya? Y escribir de cierta manera, que es una manera, digamos, ya que igual es muy connatural a cómo se ha ido construyendo el periodismo. Pero cuando entramos a periodismo interpretativo, el periodismo interpretativo es un momento histórico en que se plantea, ¿saben qué? Hay que ir más allá y hay que hacer, digamos, hay que enfrentar también la realidad desde el punto de vista de la problematización que hace el periodista. Es decir, hacernos cargo de que lo que estamos viendo, cuando observamos algo, ya lo estamos viendo desde un lugar también. Y ese lugar no es inocuo, es decir, estamos mirando desde nuestra cultura, desde nuestras construcciones sociales. Y lo que hace el periodismo interpretativo es hacer como explícito ese proceso de conciencia mediante una problematización, ¿ya?
¿Qué quiero decir con eso? Para intentar responder la pregunta que me parece muy interesante. Es que si bien ustedes pudiesen venir, por ejemplo, con algunos vacíos dentro de lo que es el informativo, lo que hacemos en interpretativo tiene que ver con empezar también a construir, digamos, desde un lugar un poquito distinto, un poquito diferente, ¿ya? Y en ese sentido, me parece que, por ejemplo, y me adelanto un poco a lo que vamos a ver en el programa, si nosotros vamos a contemplar este semestre poder trabajar y no le tengan miedo a eso en ningún caso, ¿ah? Porque hoy por hoy incluso las maneras de trabajar por teléfono, online, se han vuelto, digamos, una manera regular de trabajo y puede ser una enorme posibilidad además de abordar determinados temas. Entonces vamos a abordar también una entrevista y un reportaje, ¿ya? Y parte del proceso es ir conversando sobre ello también, ¿ya? Sobre los procesos de escritura, sobre, por ejemplo, vamos a colocar un texto, ya cuando les vamos a enviar un texto, que no es un texto así para ir, digamos, eh, leyendo al pie de la letra, un texto muy, muy extenso, pero por ejemplo es un texto de consulta, que sirve, por ejemplo, para ya cómo construir una frase, cómo me suena mejor, cómo logro más claridad, precisión, concisión, cositas de ese tipo. Pero que son cosas de consulta porque el énfasis también siempre va a estar dado en el planteamiento que ustedes vayan dando. Entonces, ayer, por ejemplo, teníamos yo recuerdo ahí otra sesión en otro ámbito de formación completamente distinto, donde lo que se hablaba era, hay cosas que se van también en el proceso, o sea, no se sientan tampoco que aquí se va a cortar un proceso, no, aquí vamos a trabajar desde el principio, vamos a dar primero las bases como históricas del interpretativo y después también vamos a ir trabajando en los textos que ustedes entreguen, por ejemplo, y hay algo que también yo ahí asumo, digamos, y les cuento. O sea, cuando ustedes entreguen un texto y hagamos las devoluciones, por ejemplo, que lo hicimos el semestre pasado, eh, ustedes van a ver que generalmente yo entrego textos así muy, muy rayaditos, van siempre como con amarillo, con muchas cosas, y entonces vamos a ir viendo paulatinamente como esos dos niveles, ¿ya? Las cosas que tienen que ver con la escritura y las cosas que tienen que ver, digamos, con el tema. Ahora, sí hay una cuestión que yo creo que es importante y es un diferencial. Y es que, por ejemplo, acá nosotros no tenemos límites o tantos límites de señalar, por ejemplo, como de estandarizar ciertos procesos de escritura. Justamente buscamos lo contrario, buscamos que cada uno y cada uno de ustedes pueda ir desarrollando su modalidad de escritura. Siempre y cuando esa modalidad obviamente tenga algunas características como que sea clara, sea precisa, sea concisa, pero no buscamos en ese sentido ir estandarizando procesos tan clara, de forma tan delimitada. Y creo que eso puede ser un elemento positivo para que ustedes puedan desarrollar la asignatura, lamentando naturalmente que haya en el otro ámbito, haya ámbitos, temas que no hayan podido ver, ¿ya? Eso siempre es Pero lo que quiero decir es que no es espero, y yo creo que no ha sido así, no es un problema, digamos, grave, porque además una parte importante de la energía indirecta que nosotros vamos colocando dentro del interpretativo 1 tiene que ver con ir haciendo consciente aquellas cositas que siempre van quedando, digamos, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos nos encontramos con que ya hay problemas de citación, por decir algo. ¿Ya? Se está citando mal. Bueno, eso va en la evaluación, ¿ya? Y se especifica y se coloca, la citación generalmente va de esta manera, ¿ya? Porque además esto es como un proceso, pues como ir avanzando. Entonces, en ese avance nunca es tan lineal, uno siempre va, vuelve un poco, va, ¿no es cierto? A veces lateral, etcétera. O sea, no sé si respondo con eso su pregunta, pero en definitiva, que eso no sea un problema para ingresar, digamos, con ciertos temores a la asignatura, porque interpretativo tiene como su propio camino, por así decirlo también. Y ahora sí, Mónica quiere agregar también, perdón, Mónica, a la misma pregunta. Sí, bueno, para su tranquilidad, la de todos y todas, quiero decirles de que en un comienzo no los vamos a mandar, o el profe no los va a mandar a escribir así de la nada, sino que va a haber un proceso para llegar antes de eso. Es decir, vamos a analizar textos interpretativos desde el titular hasta el final, parte por parte lo vamos a ir analizando, vamos a ir analizando cómo se cita, cómo se redacta un párrafo, qué extensión tienen, qué estilos de escritura hay,
todo eso. Eso va a ir con calma, es una primera instancia, y después también va a haber una clase en donde se van a ir mencionando los aspectos principales del periodismo interpretativo, o no sé, para adelantar un poco, hacer el planteamiento y todos los procesos que van antes de la redacción de un texto. Así que, aunque puedan sentir de que tengan cierto vacío desde Informativo 2, aquí en este Interpretativo 1, créanme que van a poder incluso solventarlo, ¿vale? Porque aquí va a ir paso a paso, en realidad. Ahora, si aún así, si requieren de más ayuda, simplemente nos pueden solicitar una ayudantía y solucionar las dudas que puedan tener, ¿ok? Así que eso, igual como decía el profe, que quiero decirles que también en periodismo interpretativo no hay como una estructura como las preguntas fundamentales del periodismo informativo que deben estar sí o sí. No, sino que todos tienen una distinta manera de escribir, y se va a evaluar de acuerdo a eso. No es como que no tiene tal cosa y se va a descontar puntos por eso. Claro, o sea, si hay cosas por las que sí se descuentan, como ortografía, citar, etcétera, ese tipo de cosas, pero así como en estructura es un poco más flexible, ¿ok? Y cosas que quiero recalcar, de que si tienen cualquier duda, la Bea y yo vamos a estar disponibles para responderla, y eso, resulta que este proceso de aprender, como de autodescubrir su manera de escribir, es completamente acompañado en realidad, es paso a paso y ensayo y error, y ya está, es la única forma en que se aprende, ¿no? Así que no le tengan miedo, y como en algún momento dijo el profe, suelten la pluma nomás y escriban. Es la única forma de aprender. Eso. Sí, muchas gracias, Mónica. Y si en algún momento ustedes sintieran que, por ejemplo, definitivamente hay cosas que están, podemos programar, por ejemplo, ayudantías, ¿ya? Podemos programar ayudantías, pero que en algún momento lo hemos hecho, pero vamos viendo. Yo no creo que sea probablemente, insisto, ahí me refuerzo lo que señaló Mónica. Pienso que justamente, como está pensado también desde los fundamentos del periodismo interpretativo en el propio programa, eh, creo que creo que si bien, claro, no es que se haga cargo, pero sí viene, o sea, hay cosas que sí van a estar, digamos, abordadas, que tienen que ver con modalidades de estilo, cuestiones de escritura periodística, o sea, y eso va a ir saliendo siempre, siempre, porque son, no, insisto, no es una cuestión así tan lineal, ¿no? Como que siempre vamos y volvemos, incluso cuando vean, por ejemplo, la pauta, ya para contarles algo, la pauta con la que vamos a evaluar siempre un trabajo va a ser siempre la misma, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de eso? Es que ustedes también van desarrollando después el trabajo, porque después hacemos unas conversaciones como de pauta, que también la hicimos acá en el Interpretativo 2, por ejemplo, y en esas conversaciones de pauta, como ustedes ya tienen esas 4 características y van viendo más trabajos y qué sé yo, la propia reflexión va nutriendo como de un elemento de conversación, eh, esa pauta igual, a partir de eso ustedes igual van mirando, digamos, como editoras, como editores, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? O sea, no es que haya una cuestión así, sino que la pauta apunta justamente a dar cuenta de que hay una dimensión de escritura, sí, pero también hay una dimensión de organización del texto. Hay otra dimensión que tiene que ver probablemente con el planteamiento general del tema, ¿no? ¿Dónde está la tesis? Bueno, cosas que vamos a hablar después. Y hay otra que tiene que ver con el tratamiento informativo, es decir, pero no el tratamiento informativo en términos de que escribió de tal o cual manera, sino qué tipo de información se buscó, se sostiene o no la tesis, ¿no? ¿Qué tipo de fuentes hay, por ejemplo? ¿Cómo sostenemos esto que estamos diciendo? Cosas de ese tipo, ¿vale? Así es que la invitación es a que en ningún caso inicien con esos temores ni piensen que va a ser imposible, digamos, asumir la asignatura, ¿ya? Muchas gracias por la pregunta. Seguimos abriendo el espacio. No sé si hay más dudas, consultas o lo mismo, ¿no? ¿Qué expectativas tienen? ¿Cómo llegan, ¿no? Eh, Hola, profe. Hola. Sí, yo quiero saber un poquito cómo es el periodismo narrativo. Me interesa bastante.
Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la verdad es que hay un mundo muy interesante dentro del periodismo que nosotros genéricamente llamamos periodismo narrativo, ¿ya? Y dentro del cual hay pero una enorme cantidad de opciones, de líneas. En esto les aseguro de que no existen así como recetas únicas, ¿ya? De hecho, les cito de inmediato a una gran periodista argentina, Leila Guerriero, por ejemplo, que ella cuando la señala, digamos, habla de su trabajo, eh, siempre señala que no hay, digamos, una sola manera de trabajar, ¿no? Que depende del tema, depende del ámbito de trabajo, del problema, ¿ya? Pero también hay corrientes un poco, ¿no? Siempre en el trabajo más de reflexión se va como pensando en términos de los ámbitos, etcétera, etcétera. Y ahí, por ejemplo, yo les quiero, no sé, mostrar o contar que, por ejemplo, hacia 1960 en Estados Unidos surge una corriente que se conoció como el nuevo periodismo, ¿ya? Ese nuevo periodismo hoy por hoy, por ejemplo, ya no es tan nuevo, claramente, ¿no? Y además, y surge en un momento también de transformaciones sociales, en un momento bien digamos, eh, eh, bien especial, ¿no es cierto? Estamos hablando del momento de la crisis de los misiles, estamos hablando de la Guerra Fría, estamos hablando también de un sector social de la sociedad norteamericana que también está, digamos, en contra por ejemplo, hechos como la Guerra de Vietnam, por ejemplo, y eso da lugar también a una producción intelectual que empieza a mezclar elementos de la literatura y del periodismo, ¿no? Y que se conoció como el nuevo periodismo, por ejemplo, ¿no? Tenía algunas características que vamos a ver como en detalle en el interpretativo 2, ¿ya? Pero al mismo tiempo también van surgiendo manifestaciones de ese tipo en otras tradiciones. Acá en América Latina, por ejemplo, surge también autoras y autores que desde temprano están trabajando, por ejemplo, con la crónica, ¿ya? Y ya en los años 80 se empieza a hablar de toda una corriente que se llama la crónica latinoamericana contemporánea. Entonces, ahí hay, por ejemplo, otra línea, otra corriente, ¿no? Eh, por otro lado, van surgiendo algunas manifestaciones genéricas. Cuando hablemos de la entrevista, por ejemplo, el, en la misma época del 60, ¿ya? Un autor norteamericano, Gay Tales, por ejemplo, publica un texto que se llama simplemente Sinatra está resfriado, por Frank Sinatra. Y nada, es una manera que resuelve ¿cómo resuelve esto de que hay alguien que no te da una entrevista, está pasando por un momento bien especial, y surge esto que se llamó los perfiles, ¿no? Que son como una suerte de entrevista de semblanza, por ahí, si ustedes en algún momento escucharon, pero vamos a hablar de eso también, ¿ya? Pero esto como que el perfil pasa a ser una suerte de género solo, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, otra tradición también, que actualmente hay autores y autoras que hacen perfiles. Leila Guerreiro, por ejemplo, trabaja un poco en esa línea. John Lee Anderson, por ejemplo, de autor. Todo esto lo vamos a conversar, ¿eh? No piensen que, o sea, estoy solamente tratando de sintetizar, por ejemplo, a propósito de la pregunta. Hay, por ejemplo, autores emblemáticos, ¿no? En América Latina que han señalado siempre que nos vienen del ámbito del nuevo periodismo norteamericano, ¿ya? Ni tampoco de la crónica, por ejemplo, ¿no? Gabriel García Márquez, por ejemplo, ¿ya? Que además hay una fundación, ¿no es cierto?, que se llama la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez, ¿ya? Donde confluyen muchas personas que están en esa línea, por ejemplo. Como les decía, en América Latina hay una larga tradición que tiene que ver con la crónica. Y eso tiene que ver, y lo vamos a conversar también, con cómo cuando se profesionaliza la formación del periodismo en nuestro continente incluso, surgen o predominan ciertas corrientes que hacen que avancemos más hacia ciertas construcciones que hoy día hemos naturalizado. Por ejemplo, la idea de un periodismo que es objetivo, la idea de un periodismo que tiene tales rasgos, tiene que ver también con el proceso en que el periodismo pasa a ser parte de un proceso de formación profesional, ¿ya? Entonces ahí como que se desliga de otros textos que se venían haciendo previamente y que estaban a medio camino a veces entre el ensayo, el periodismo, etc. En Europa, ¿no? Kapuscinski, ahí hay otro ejemplo de periodismo, por ejemplo, narrativo. Bueno, en la misma época del nuevo periodismo va a aparecer algo que se llamó la novela de no ficción, por ejemplo, el non-fiction. Cómo escribir un texto novelado, pero que está basado en un trabajo de periodismo. Incluso surgió algo que se llamó el periodismo gonzo, que era ya donde el periodista era el protagonista del relato, ¿no? El famoso periodismo gonzo. Entonces, cuando hablamos de periodismo narrativo, estamos hablando de una modalidad que implica muchas prácticas,
¿ya? Muchas tradiciones, algunas incluso probablemente dialogan unas con otras, a veces se contradicen, pero lo que están dando cuenta también es que la realidad social es compleja y que merece ser contada, digamos, de múltiples maneras. Acá en Chile se publicó un texto, por ejemplo, muy interesante, que surge, por ejemplo, a partir de un hallazgo, ¿ya? Después de mucho tiempo, y hay una persona que se embarca en una reconstrucción histórica y publica un libro que se llama El empampado Riquelme, por ejemplo, ¿ya? O sea, luego hay otras películas, por ejemplo, Hacia Rutas Salvajes, por ejemplo, ¿ya? Que se transformó también en un ícono que es una narración de la historia de vida de una persona en particular, y la persona se sumerge en esa biografía y empieza a contarlo de distintas maneras. En un momento cuenta desde la perspectiva del protagonista, en otro momento se cuenta desde otra perspectiva. Ahí vamos a hablar de la enunciación, por ejemplo, cosas que probablemente dialogan con otros ámbitos disciplinarios de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, pero que han tenido también un desarrollo en el periodismo, ¿ya? De manera que de lo que se trata también es, si bien ingresamos desde la vía del periodismo interpretativo, nos vamos, digamos, abriendo, es una suerte de paraguas que vamos compartiendo, donde la idea no es que nos volvemos especialistas en todo eso, sino que entendemos también que nuestro ámbito profesional tiene un enorme paraguas dentro del cual nosotros podemos, digamos, echar manos para trabajar en determinados ámbitos, o de repente para incluso eventualmente levantar proyectos profesionales, por ejemplo. En Chile hay un periodismo de investigación, además muy interesante, pero hay un periodismo de investigación que también se resuelve, por ejemplo, a veces narrativamente, ¿no? En el Interpretativo 2, por ejemplo, el semestre pasado leímos Doña Lucía, por ejemplo, de Alejandra Matus, ¿ya? La biografía no autorizada de Lucía Iriart, ¿ya? Entonces ahí uno ve también que hay otra manera de contar y por lo tanto otra manera también de reportear, ¿no? Que es interesante. La noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez, por ejemplo, ¿ya? Que está inspirada en periodistas que fueron secuestradas y secuestrados durante el proceso de los extraditables, ¿no? Este momento que ha sido tan explotado por la industria, digamos, del entretenimiento Netflix, ¿no es cierto?, a través de lo que fue el cártel, ¿no?, de Medellín. Pero él, digamos, lo que hace es reconstruir una historia y por lo tanto hace una suerte de novela, pero esa novela está hecha en base a testimonios de quienes sobreviven a ese proceso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso le permite dar cuenta, por ejemplo, de cosas que el periodismo que solo se restringe a lo que ve, ¿no es cierto?, probablemente deja de lado. ¿Qué es lo que tú sientes en una situación? ¿Qué vives? ¿Qué estás pensando? Eso se puede reconstruir, pero implica también un reporteo distinto, ¿ya? Entonces, ahí yo hago solamente una síntesis, ¿ya? No es que exista el periodismo narrativo como un ámbito, esto es, sino que dentro de lo que puede ser un periodismo narrativo caben, digamos, distintas tradiciones, aproximaciones, formas de contar. Hay un periodista, por ejemplo, de Perú, Julio Villanueva Chan, que decía ponía una metáfora que ya no recuerdo exactamente la figura que utilizaba, pero él decía, la historia, en el fondo la idea era que las historias pequeñas, ¿no?, pueden iluminar enormes procesos sociales. O sea, el hecho de cómo tú te comportas en lo individual puede reflejar procesos sociales mucho más amplios. Entonces ahí se abre un universo, digamos, que es posible de contar, ¿no? De contar historias, ¿no? Historias con minúscula, en definitiva, ¿no? Como decía, se dice que el periodismo es el oficio de contar historias. Un poco va hacia allá. No sé si respondo así porque es algo general solamente. Gracias, profe. Bueno, no sé si hay otra intervención. Seguimos abriendo la palabra porque tenemos todavía algunos minutitos. Bueno, contarles que el programa ya se los voy a compartir. Les pido que me den de aquí al viernes, ya, para enviarles al correo electrónico. Ustedes van a tener este documento, ya, porque este es un documento, digamos, pero además por la propia situación contextual hemos estado haciendo algunos ajustes, ¿ya? Por ejemplo, hay unos ajustes en las competencias, porque ahora hay todo un proceso curricular, entonces hay, por ejemplo, una o dos competencias que estamos actualizando, ¿ya? Lo mismo que
las modalidades de evaluación, achicamos un poco, hay un contenido que no va a estar, pero que créanme que no va a afectar lo sustancial del curso, porque vamos a poder ver lo medular. Ya tuvimos la experiencia del interpretativo 2 el semestre pasado, y la verdad es que quedamos bastante conformes. Incluso de ahí surgieron, Mónica, vamos a ir conversando, porque surgieron trabajos muy interesantes que pueden dar vida ya a un volumen siguiente de esta publicación, donde esperamos también el próximo año contar con ustedes que están iniciando este camino. ¿Ya? Así es que nada más, vamos a compartir ahora los aspectos centrales del programa, ¿ya? Y yo voy a hacer estas actualizaciones, que son muy menores, son muy de forma, pero para poder compartírselos ya esta semana, ¿ya? Bueno, asignatura ICOM 163, ¿no es cierto? Periodismo interpretativo 1. El primer punto que yo les quería proponer, y acá me interesa que podamos llegar, por ejemplo, a un acuerdo sobre los horarios, ¿ya? Nosotros tenemos el día lunes consignado a las 9:50, pero ahí me gustaría proponerles un acuerdo, que lleguemos a un acuerdo, digamos, colectivamente. ¿Qué les parece a ustedes más, digamos, qué les acomoda más? Que comencemos a las 9:30, y esto lo digo por las características de Zoom, básicamente, ¿no? Que comencemos a las 9:30 o que comencemos a las 10 a.m. Y obviamente nos conectamos unos minutos antes y todo eso. Abrimos la palabra. A ver. Podemos utilizar el chat, ¿vale? Si a lo mejor es más, les es más cómodo utilizar el chat, podemos utilizar el chat básicamente para que señalen si les interesaría más partir a las 9:30 o partir a las 10 de la mañana para la sesión del día lunes, porque la sesión del día miércoles, como parte a las 11:30, no tenemos problema, parte en una hora, digamos, cerradita. Pero por las de las 9:30, yo siempre... Eso, es para el lunes, sí, es para el día lunes. Como el día lunes el programa regular, normal, digamos, de la universidad, habla de las 9:50, y como los Zoom uno los programa a las 9:30, a las 10, 10:30, 11:30, ahora igual podríamos partir, digamos, y abrirlo antes, pero a lo mejor podría ser, digamos, súper. Coincidimos entonces, saben que así lo hicimos el semestre anterior con interpretación, y fue súper bien. Sí, hay opiniones ya hacia las 9:30. ¿Les parece entonces si vamos, lo acordamos a las 9:30? Parece ser que... Excelente, sí, se ve ya una tendencia. Entonces, los días miércoles, ¿ya? Nos mantenemos a las 11:30, que es un horario, digamos, como cerradito, por así decirlo, y los días lunes partimos a las 9:30. Vale, súper. Entonces, ese primer, digamos, acuerdo. Ya. Bueno, son horas presenciales, estas son básicamente características del trabajo, tiene que ver con la especialidad, la descripción es un curso teórico práctico destinado para el ejercicio del periodismo interpretativo, presenta los principales problemas conceptuales y prácticos, y se desarrollan técnicas periodísticas aplicadas al periodismo escrito. Como les digo, las competencias genéricas las estamos actualizando porque estamos en un proceso de adaptación adaptación de los programas, digamos, y debo actualizar, por lo tanto, tanto para el interpretativo 1 como para el interpretativo 2. ¿Ya? Por lo tanto, nos encontraríamos los días lunes a las 9:30 y los días miércoles a las 11:30. Bueno, vamos viendo entonces los primeros elementos de la asignatura, ¿ya? La primera unidad de aprendizaje entonces tiene que ver, y aquí un poco lo que ya adelantaba, digamos,
Mónica, ¿no es cierto?, con este primer, digamos, la primera unidad. En la primera unidad lo que vamos a ver básicamente es el contexto histórico, la emergencia y los rasgos fundamentales del periodismo interpretativo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo interesante? De que cuando vemos, bueno, una primera parte obviamente es el contexto histórico, dónde surge, por qué surge este periodismo interpretativo, y ahí vamos a ver cómo surge también como una respuesta al periodismo informativo que solo en un momento determinado, que es el momento, digamos, de la contexto entre guerras, ¿no es cierto?, muy próximo a la Segunda Guerra Mundial, donde hay una serie de hitos históricos que hacen necesario un periodismo que no solamente diga cosas, ¿no?, describa o señale lo que ahí está pasando, sino que también explique un poco más, ¿no?, que dé un poco de contexto, que nos permita comprender, bueno, qué es lo que está pasando, por qué está pasando algo, o sea, y eso tiene que ver con un punto de vista. Pero cuando vemos el tema de los rasgos del periodismo, los rasgos tienen que ver justamente con dos grandes niveles. Hay dos más intermedios que los vamos a ver en clase, pero eso se pueden subsumir en dos, ¿no? Uno que tiene que ver con el planteamiento, ¿ya?, que tiene que ver con elaborar una tesis, vamos a hablar de cómo hacer un planteamiento, un punto de vista, vamos a hablar del punto de vista, por ejemplo, ¿ya? Y otro que tiene que ver con la redacción, y ahí vamos a ver 4 puntos que van a ser claves porque van a estar siempre presentes en nuestra asignatura, que son la selección del planteamiento, el tratamiento informativo, la elaboración textual y la redacción estilo, ¿ya? Entonces, allí vamos a ver justamente lo que señalaba Mónica al principio, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cómo abordar, por ejemplo, posibilidades de estructurar un texto, pero partiendo desde el planteamiento, ¿ya? Y una segunda unidad que va a ser interesante ahí de abordar tiene que ver con la tesis, el punto de vista y la delimitación, ¿ya? Aquí vamos a ver algo que es bien importante, que es cómo en el periodismo de esta naturaleza, cuando ustedes realizan ya sea un reportaje o una entrevista, es importante que haya una tesis editorial, ¿ya? Hoy día no voy a entrar a detallar todo eso y nada, pero vamos a poner énfasis en la tesis de editor. Entonces, por un lado vamos a comprender el contexto histórico, ¿ya? Donde vamos a ver que siempre las cosas, los conceptos son parte también de la historia, o sea, no surgen, digamos, en el vacío, sino que se van construyendo históricamente. Reflexionar sobre los conceptos de puntos de vista, objetividad, subjetividad y perspectiva, es decir, empezar a valorar también el lugar de mirada, pues desde donde, o sea, no es lo mismo si nosotros miramos, por ejemplo, el contexto social actual desde un territorio ubicado en un determinado contexto, a que se lo ubicamos desde otro, por ejemplo. Y eso nos da perspectiva, y eso legitima también un periodismo, digamos, territorializado, ¿ya? Comprender, por ejemplo, la presencia de rasgos como la tesis, los puntos de vista, la delimitación, la redacción estilo en el periodismo escrito. Ahí están los puntos que señalaba. O sea, como decía Mónica, no es que vamos a decir ya vaya a escribir y haga esto, sino que vamos a tratar de comprender esos rasgos, ¿no?, como construcciones sociales y discursivas, ¿no es cierto?, que podemos tener presente para realizar ahí un trabajo. Entonces, a raíz de eso, vamos a realizar el primer trabajo, ¿ya?, que justamente va a ser un trabajo colectivo, va a ser un trabajo grupal, ¿ya? Ahora, y esa es otra actualización, ahí hablamos de disertación, pero lo que les vamos a pedir va a ser un informe en formato libre, que eso es lo que hemos estado utilizando, con esos 4 puntos, ¿ya? Con el punto de vista, la tesis, la delimitación, la redacción estilo, ¿ya? Entonces, ahí lo que les vamos a pedir es que ustedes elaboren grupalmente, siempre trabajamos con un grupo de 4 o 5 personas, puedan elaborar un producto que dé cuenta de ello, ¿ya? Va a ser una exposición grupal en trabajo en formato libre, ¿ya? ¿Y a qué se refiere libre? Pueden realizar videos, pueden realizar, por ejemplo, un informe escrito, pueden realizar, por ejemplo, una presentación, ¿ya? El formato comunicacionalmente es definido por ustedes, ¿ya? Esa es la primera parte, por lo tanto, de la evaluación. Y en ello vamos a concentrar las energías en esta primera parte del curso. Y van a ver que vamos a ir súper rápido, ¿eh? La experiencia que tuvimos el semestre pasado fue que partimos, por ejemplo, el contexto, lo vamos a revisar ya el día lunes, y dejamos un espacio ahí para ir conversando, o sea, para ir resolviendo las dudas, las consultas,
Ya vamos a dejar también algunos materiales de referencia que ustedes puedan ir revisando. ¿Ya? Entonces, lo primero, entonces, antes de escribir, es un taller de trabajo que incluye, además de las sesiones, lectura y revisando textos. ¿Para qué? Para que en los textos uno vaya viendo, bueno, oye, ¿cómo se expresa, por ejemplo, en este texto? Hay una tesis editorial. Ah, ya, mira, esta es la tesis. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Dónde está delimitado? Claro, porque hay un ejercicio de delimitación de los textos. Perfecto, aquí está. ¿Cuál es el estilo? A lo mejor alguien escribe en tercera persona, otra persona a lo mejor usa escenas, por ejemplo. Mira, usa escenas, ¿no? Describe escenas, usa de repente escenas en presente, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en determinadas autoras y autoras que usan determinados recursos, por ejemplo. Entonces la idea es ir con ello, como decía Mónica, no es que van a salir a escribir de inmediato, sino que vamos a ir revisando justamente esos textos y a la luz de los conceptos y del contexto histórico, ir viendo cómo los conceptos no es que surgen de la nada, sino que sobre todo en el espacio de la universidad tenemos que aprender nosotros a ir viendo que son productos de elaboraciones, de procesos históricos determinados. ¿Ya? Luego nos vamos a saltar ya a un ámbito mucho más práctico, ¿ya? Que va a ser el de la entrevista en el periodismo interpretativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar allí? Que ustedes puedan realizar y redactar una entrevista según características textuales afines al periodismo interpretativo. Básicamente allí vamos a realizar sesiones teóricas, porque siempre hay una introducción, ¿no es cierto? Luego vamos a realizar lo que decía Mónica, taller de lectura y análisis de textos, ¿ya? Para ir revisando que no hay una sola manera de hacer entrevistas, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes leen un perfil de Leila Guerreiro, por ejemplo, o leen a John Lee Anderson, no es lo mismo, por ejemplo, que leer a Oriana Falazzi, por ejemplo, ¿ya? Aunque hay elementos en común, ¿ya? Estoy pensando en 3 personas que se mueven en el ámbito del periodismo de entrevista, por ejemplo. Y aquí, ojo, que no, por favor no se asusten porque en el periodismo hay personas que se especializan en un ámbito y en otro. Lo que nosotros, insisto, estamos viendo es un paraguas, que ustedes tengan la experiencia de poder. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en Oriana Falazzi, por ejemplo, es una referente, pero internacional de la realización de entrevistas, además en un momento histórico, digamos, clave, ¿no? Italiana, ¿cierto? Bueno, pero la idea es que nos vamos a encontrar con estos referentes. Y también vamos a realizar intercambio con periodistas en ejercicio. Siempre tenemos una sesión, por ejemplo, donde nos acompaña una periodista, un periodista que un poco lo que hace es una sesión súper de conversación. ¿Por qué? Porque en el proceso de realización de entrevistas o de cualquier texto surgen problemas muy cotidianos, ¿no? Que se resuelven en la práctica. O sea, la idea acá no es que hay muchas cosas que ustedes van a tener una base, ¿cierto? Una base para problematizar la realidad, para no tener una aproximación, a lo mejor, para tener una aproximación crítica, y eso significa no quedarse con lo aparente, ¿cierto? Ir más allá de que lo aparente nunca, a veces es una expresión casi falsa, ¿no? Entonces, la crítica siempre es ir un poco más allá. Pero al mismo tiempo hay cosas que son de orden práctico que ustedes van a ir aprendiendo, digamos, en su larga, digamos, vida profesional, que tiene que ver con un aprendizaje constante, permanente, ¿no? Y en ese sentido siempre hacemos una sesión de intercambio con periodistas que de alguna manera nos permiten tener una conversación muy fluida y donde se preguntan cosas que a veces consideramos que no son importantes, pero que son muy importantes, por ejemplo. ¿Ya? Toda esa cosa práctica, concreta que ocurre en la situación de entrevista, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos también una sesión. ¿Cuáles son las estrategias? Y acá les pido que no se asusten porque ven, cierto que se ven 2 porcentajes ahí, pero por la situación, digamos, excepcional de este semestre, va a ser un solo porcentaje y eso va a ser un 30%. ¿Ya? No obstante, sí dejamos nosotros sesiones que son de defensa. ¿Qué se llama la defensa? La defensa es emulamos una suerte de reunión de pauta, donde nosotros señalamos, la reunión de pauta se presenta, por ejemplo, la selección y el planteamiento, que ya fue presentado, ¿no es cierto?, en la unidad 1. Entonces, allí cada uno de ustedes lo que hace es que nos comparte su tema, ¿no es cierto?, y nos cuenta cuáles son los aspectos que va a abordar, cuál es la tesis, por ejemplo, cuál es la historia que quiere contar, quién es su entrevistado y cuál es el horizonte, qué es lo que se busca. Hay un horizonte más informativo, hay un horizonte centrado en la biografía de la persona,
¿ya? Y a partir de eso, entonces, se abre una mesa de conversaciones y de preguntas donde además ustedes van trabajando no solamente en la exposición, sino también como editoras o editores. ¿Se entiende? O sea, también van presentando, digamos, su... Profesor, ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos a entrevistar a alguien por vía Zoom o va a ser algo que nos va a dar algún nombre? Porque claro, dijo que nosotros íbamos a ver el tema y etcétera, pero ¿cómo lo vamos a hacer ahí? Perdón, la primera parte de su pregunta no la escuché. Si pudiese repetir la primera parte, por favor. Y cuando se refería a entrevistas, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a buscar a alguien y lo vamos a realizar por vía Zoom la entrevista? ¿Va a ser algo ficticio o cómo lo vamos a realizar? Esa parte no me queda clara. La entrevista, dada el contexto, sí la pueden realizar ya sea vía Zoom o ya sea por teléfono o videollamada, ¿ya? Lo importante, y eso lo vamos a hablar cuando entremos en la entrevista, vamos a hablar primero de las características, vamos a hablar del consentimiento informado, vamos a hablar de la advertencia plena. Ustedes pueden realizar entrevistas, digamos, no presenciales, ¿ya? Lo que es importante es que siempre haya una advertencia plena, y eso lo vamos a conversar durante el desarrollo de la asignatura. Siempre hay una advertencia plena respecto de la fuente, ¿no es cierto? Respecto de que hay un compromiso de la persona a dar la entrevista, a que sabe cuál es el contexto de la entrevista, si hay un interés previo efectivamente de publicar, de no publicar, porque esas cosas vamos a ir conversando durante la asignatura, son muy importantes. Pero la modalidad va a poder ser una modalidad virtual. ¿Ya? Una modalidad virtual en base, digamos, a las posibilidades y características que ustedes puedan, digamos, realizar, y a través de un entrevistado que ustedes propongan, y un tema que ustedes propongan. ¿Vale? No sé si respondo la pregunta. Sí, muchas gracias. Ahora ya me quedó mucho más claro. Vale. Y todo eso va a ser un 30%. ¿Ya? Todo eso va a ser un 30%. ¿Ya? Y acá, perdona, nada, por eso también siempre trabajamos con Mónica y con Beatriz en de repente aclarar algunas cosas. A ver, acá, esta disertación, y les pido disculpas ya, porque acá suele pasar. Esta disertación, vuelvo sobre la unidad número 1, les pido, esto por favor lo anoten, porque fue un error inicial mío. Es un 30%. ¿Ya? Le pido disculpas, porque lo que hicimos fue unir ahí 2 unidades. Entonces, la otra unidad originalmente valía 10, esta va a estar en un 30%. ¿Ya? Esto de todas maneras en el documento que van a recibir el viernes va a estar así, pero aclaradísimo. ¿Ya? Porque solamente estamos trasvasijando, o sea, estamos haciendo los ajustes en otro documento y después se copian acá. ¿Ya? Entonces, para efectos así muy matemáticos, la entrevista, por lo tanto, ese 10 y ese 20 se suman, son un 30%, y más el 30% anterior, ahí tenemos un 60%. ¿Ya? Eso me interesaba. Ahí yo me estaba... Estoy viendo paralelamente el documento donde está el ajuste y no. Bueno. Después de la entrevista vamos a entrar a la última fase, ¿ya? Que va a tener que ver con el reportaje. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero también? Porque ustedes pueden escuchar reportaje, ¿no es cierto? No se olviden, no pierdan nunca de vista que el interpretativo 1 es una asignatura como de introducción, no deja de ser una asignatura de introducción al interpretativo, ¿ya? Y lo vuelvo a conectar con la primera pregunta que ustedes plantearon. Nos interesa mucho, y eso yo les planteé también en interpretativo 2 cuando hicimos la asignatura, es importante que ustedes tengan la oportunidad de realizar el ejercicio de lo que es hacer un reportaje, ¿ya? Porque es necesario para la formación profesional, ¿ya? Y en ese sentido, no se asusten porque el nombre puede parecer un poco, digamos, cierto reportaje, suena, pero la idea es que hagamos el ejercicio de lo que es un reportaje, ¿ya? Hagamos ese ejercicio, y nosotros, obviamente, en el interpretativo 1, siempre la pauta, digamos, se acomoda a que es el ramo introductorio. Es decir, siempre en el interpretativo 2, en el interpretativo 2 nosotros ya ponemos, por ejemplo, nos interesa que haya un criterio, y ahí vemos a ver qué tan publicable es, ¿ya? Pero en el 1 es que tengan la oportunidad, el ejercicio de lo que es hacer un reportaje,
¿ya? Eso les señalo nada más para que no se asusten, no piensen que en el fondo vamos a echar, digamos, una lógica de que o cumple con este estándar o no, no, pero sí que tengan la oportunidad de hacer un reportaje, de hacer un trabajo de reporteo más o menos en las condiciones que nos planteamos en el programa, ¿ya? La unidad tiene que ver con el reportaje en el periodismo interpretativo. Lo que se busca es que ustedes puedan investigar, reportear, redactar un reportaje según características propias o vinculadas. Cuando hablamos de que se inscriben, quiere decir que también siempre está, digamos, no es cerrado, pero que más o menos, por ejemplo, como vamos a ver en la unidad 1, hay un punto de vista, hay un planteamiento, hay una tesis, por ejemplo, ¿ya? Que son cosas de las cuales vamos a comenzar a hablar desde la próxima semana. Siempre hay sesiones teóricas que son las sesiones que nos permiten como introducir el tema, ¿ya? Luego, siempre hay también taller de lectura y análisis de texto, que los hacemos grupalmente, ¿ya? Siempre vamos a trabajar con textos de referencia, vamos a ir leyendo distintas. La idea es que ustedes vayan no copiando sino que que vayamos construyendo colectivamente un background, ¿cierto? De autoras, de autores, de textos, de formas de escribir, de revistas, ¿ya? Y eso nos vaya sirviendo luego cuando ustedes ya vayan diciendo, ya, yo quiero escribir este tema, pero a mí, por ejemplo, me interesa cómo escribe Leila Guerrero, por ejemplo, o a mí me interesa la línea de trabajo de María Olivia Monkever, por ejemplo, ¿no? Porque son líneas interesantes, son distintas, pero ambas son igualmente válidas. O sea, un Ciber Chile es tan valioso, por ejemplo, como un Empampado Riquelme, por ejemplo, ¿ya? Que uno es un libro, ¿no es cierto?, el otro es un medio de periodismo de investigación. Y entonces, allí cuando decimos el taller editorial, es porque nosotros queremos orientar siempre que los trabajos que ustedes quieran realizar, eventualmente, siempre son los del 2, obviamente, porque como les digo, este es más introductorio. Pero también nos ha pasado que en el 1 han surgido, bueno, una vez surgió un texto muy bueno del Interpretativo 1 y se publicó en la revista Academia. Entonces, el taller editorial siempre lo hacemos porque, y más aún, vamos a aprovechar que estamos con Mónica. Mónica es la directora de la revista que surgió y que vamos a publicar, donde naturalmente queremos que ustedes estén, les vamos a invitar cuando sea el lanzamiento de la revista Fuera de Foco, y este semestre para el Interpretativo 1 queremos hacer también con ustedes un taller editorial que es un día, es una sesión eso, pero es una sesión donde empezamos a ver cómo podemos, por ejemplo, orientar los trabajos hacia una publicación de revista, o qué elementos considerar cuando pensamos una revista, por ejemplo, que no solamente se plantee el seguimiento del día a día, sino a lo mejor temas de más largo alcance, ¿ya? Entonces, a eso le llamamos taller editorial y nos permite orientar la realización del reportaje con un taller editorial, ¿ya? Con una revista, para que ustedes siempre estén pensando en el fondo, más allá de que sean estudiantes de la carrera, estén pensando en que sus trabajos sean publicados, ¿ya? Tienen que ir pensando, tienen que ir pensándose a sí mismo y a sí mismo ya como profesionales de esta área, ¿vale? Entonces eso también tiene que ver con que no hagamos trabajos que vayan a quedar solamente en un espacio, sino que se puedan proyectar. ¿Sí? Quiero hacer un alcance igual, quiero que igual se motiven con el hecho de que ya ustedes cuando ya salgan del periodismo interpretativo 2, ya va a estar constituida una revista para la publicación de sus trabajos también. Igual quiero decirles que participar de la revista es súper importante, no solo, bueno, además de que se pasa súper bien, de que también es una instancia formativa súper buena, muy, muy buena. O sea, imagínense, ahí nosotros hacemos reuniones de pauta mucho más extensas de lo que se hacen aquí en el ramo, corregimos los trabajos 1, 2, 3 veces, y es un trabajo colectivo además, o sea, nuestros propios compañeros, nuestros propios amigos nos leen los trabajos. Y también, como trabajamos con periodistas, también nos leen los trabajos, además del profe. Entonces, es una instancia súper buena como para crecer y también para sostener un medio por ti solito también. Eso igual es otra cosa que también es muy interesante de aprender, de construir una línea editorial, de seguirte a través de tu línea editorial, de buscar los contactos, de hacer gestiones, toda la logística que lleva a esto, y es muy bueno y es importante de que lo puedan llegar a aprender por si uno se motiva. Ahora ya de cara de que por lo menos el equipo de trabajo tiene la intención de hacer más números de la revista, igual si ustedes se dan cuenta de que de repente la escritura no es como su fuerte, porque puede pasar,
es obvio, todos tenemos, todos desarrollamos con habilidades distintas. Igual, si alguno de ustedes tiene, no sé, habilidades para la fotografía, para el audiovisual, para el diseño, para lo que ustedes quieran, póngalo como en perspectiva del interpretativo y súmense a la revista también, pues si también la idea es que buscan más nuevas formas de comunicar, también en la era digital, considerando eso, así que anímense, pues póngale esa visión de interpretativo también a los otros formatos también, pues si ustedes consideran eso, discurso motivacional. Gracias, muchas gracias, Mónica. Y también vamos ahí a reeditar las reuniones de pauta, ¿no es cierto? Y la entrega de un texto en formato de reportaje, que todo ello ya va a tener un 40%. El proceso completo tiene un 40%. ¿Ya? Es decir, en la pauta final, ¿no es cierto?, que son estos 4 puntos, ¿ya? Se agrega un punto que es la reunión de pauta, que vale un 10%. ¿Ya? Pero en total es un 40%, es una nota. Lo que es reunión de pauta pasa a ser parte, valga la redundancia, de la pauta de evaluación. Eso es lo que queremos explicar. ¿Ya? Para que no se asusten de que vamos a tener 2 actividades evaluadas, que es lo que se hace normalmente. En esta ocasión va a ser una actividad, digamos, que va a tener un 40%, pero que dentro de la pauta de evaluación de la entrega del reportaje va a considerar también la pauta. ¿Ya? Esa es como la lógica. Hasta ahí, respecto de los contenidos, quisiéramos ver si hay consultas, hay dudas. ¿Hay alguna consulta? ¿Duda? Bueno, aquí hay cosas que son, digamos, estas tienen que ver con las instancias generales del curso. La verdad es que no vamos a trabajar con ellas durante esta situación de trabajo online, ¿ya? Lo que sí es importante, esto, ¿ya? No sé si se ve, que sí nosotros, digamos, vamos a poner mucho énfasis en los aspectos de ortografía y redacción, pero cuando naturalmente eso nos permita, a ver, no es que tampoco cuadremos esto al máximo, pero sí que pongan mucho énfasis en ello, digamos, cuando estén escribiendo, cuando estén trabajando, ya, porque es un aspecto importante. Sobre todo estamos hablando de problemas cuando ya son extremadamente problemáticos, y como este es un aprendizaje también súper importante de autoformación, también la invitación es que a ustedes mismos, digamos, aquí vayan viendo. Todas y todos de repente tenemos algunos temas en ortografía, en redacción, que nos van quedando. Entonces también ahí apelar, digamos, a la autoformación, ¿no? Que también va a ser un tema muy importante. ¿Qué es lo relevante también? Y eso es una cuestión que tiene que ver con la naturaleza del curso, es que ustedes entreguen su entrevista y su reportaje, que eso sí tiene un carácter obligatorio, ¿ya? Insisto, la idea es que tengan la experiencia de hacer eso, porque de verdad es muy necesario para su formación. Y lo otro, que es muy importante, es esto. Esto era básicamente, ¿ya? Que el examen en la asignatura siempre vale un 30%, pero el examen se relaciona también por un rasgo de la asignatura propiamente tal con la corrección de un trabajo. Es decir, si la entrevista, por ejemplo, tuvo una calificación baja, pero el reportaje muy buena, o al revés, en esa que haya tenido, por ejemplo, una calificación baja y que merezca todavía una corrección, nosotros lo que hacemos es, damos una semana o 10 días, y lo que se hace es que se corrige esa nota, y eso vale como examen, ¿ya? Y esa es una modalidad que usamos por la naturaleza del curso, porque es una asignatura de carácter práctico. Es distinto, por ejemplo, hoy día nos encontramos más rato con Mónica en cualitativo, y ahí es distinto porque ahí, por ejemplo, habitualmente uno trabaja más con pruebas, con cuestiones de ese tipo, digamos, ¿ya? Pero acá es muy importante la cuestión de escritura, que ustedes vayan, o sea, eso es lo central. Entonces, el examen no es otra cosa que corregir el texto que haya estado con más problemas, ¿ya? Eso es básicamente en relación al programa, ya, el cual todavía estamos realizando los ajustes que tienen que ver con 2 niveles, con ajuste, digamos, de modelo de programa, pero sobre todo con ajuste al contexto semestral. Entonces, yo les voy a enviar este material ya este día viernes, donde lo mismo que vimos hoy día, pero va a estar, digamos,
mucho más clarificado, porque hay cosas todavía que quedan por clarificar y hay unas competencias también que hay que incluir. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, porque con ello estaríamos nosotros cerrando ya esta primera sesión que es de información, básicamente. ¿No hay dudas todavía? Bueno, cerramos entonces la sesión de hoy, ya les reiteramos la bienvenida a la asignatura. Entonces el día lunes próximo ya nos encontramos a las 9:30. Contarles también que les voy a enviar el link, digamos, todavía a través del correo electrónico. Pero ojo, ese link está programado para 7 jornadas, o sea, lo mismo que este link, eso también es importante. Este link con el que entramos hoy día nos va a permitir las próximas sesiones seguir, digamos, en el curso, de aquí para más adelante, y lo mismo con la que les voy a enviar para el próximo día lunes, esa va a tener, digamos, se va a replicar para varias sesiones, ¿ya? Bueno, eso sería, muchas gracias.